Hola, buenas noches. Mi nombre es Denis Lugo y hoy vamos a hablar sobre las técnicas fundamentales de la derivación y pues aplicada en el cálculo diferencial. Entonces, pues el temario del que vamos a hablar hoy es las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, la regla de la cadena y las funciones logarítmicas. Bueno, vamos a empezar por las funciones trigonométricas, pues ya que, pues digamos, los que no las conocen, las funciones trigonométricas son el seno, coseno, tangente, secante, cotangente, entre otras. Pues estas tienen derivadas específicas que, pues, digamos, hacen que mediante las reglas fundamentales del cálculo diferencial, estas, digamos, tengan una deriva exacta y pues ya conociendo estas derivadas pues podemos aplicarlas a otras usándolas. Entonces digamos pues para las principales las que tenemos son seno de x que es coseno de x es menos seno de x, la derivada de tangente de x es secante al cuadrado a la x y pues las que ven ahí en la pantalla. Digamos, este ejercicio lo saqué del libro guía, el cual nos pedía sacar la derivada de x al cuadrado por seno a la x por tangente x. Entonces, pues digamos, los pasos fundamentales para poder resolver estas derivadas es primero identificar qué tipo de función es. En este caso es una función producto. Entonces, pues la regla de esta función para poder derivar nos dice que debemos derivar la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, en este caso, digamos, la primera función que tenemos es 2x, es x al cuadrado, qué pena. Y pues la derivada sería 2x. Entonces, por eso ponemos 2x y multiplicamos las otras dos funciones sin derivar. A esto le sumamos, digamos, la primera sin derivar, la segunda derivada, entonces en este caso nuestro segundo término es seno de x y su derivada es coseno de x. Y lo multiplicamos por la tercera sin derivar. Y ahora le sumamos los dos primeros términos sin derivar y en este caso el tercer término es tangente de x y su derivada es secante al cuadrado de x. Entonces pues ya con esto pasamos a ubicarlo, simplificamos términos y nos quedaría la derivada, nos quedaría x por 2 seno de x por tangente de x más x por coseno de x por tangente de x más x por seno de x por secante al cuadrado de x. Entonces aquí podemos ver la gráfica de las dos funciones, la derivada y la que no, la principal. Entonces, pues podemos verla, podemos, digamos, ver que la verde es la sin derivar y la roja es la derivada. Como segundo caso tenemos las funciones exponenciales. Entonces, pues estas funciones son aquellas en las que la variable independiente aparece en el exponente. Entonces, digamos, podemos tener un número cualquiera que podemos nombrar A, B, C y está elevado a nuestra variable, que puede ser X, Y, Z, la variable que deseamos escoger. O también tenemos la exponencial básica que es elevado pues a un exponente x. Entonces pues en este caso digamos acá podemos ver como las principales. Entonces cuando tenemos un número cualquiera elevado a la x o a, un, a una variable, podemos decir que su derivada es la constante elevada a elevado a la x normalmente por el logaritmo de la constante. Cuando tenemos e elevado a la x y necesitamos sacarle su derivada, es la misma, no hay que cambiarla. Y pues en los otros casos podemos ver que, digamos, están aplicando la regla de la cadena, que más adelante la voy a explicar. Y entonces pues vamos aplicando ciertas reglas y ciertas cosas que ya hemos aprendido. Entonces, al igual, en el mismo libro que nos tenemos como base guía, nos plantean el ejercicio de 3 por e a la x más 4 sobre raíz cúbica de x. Es el ejercicio 19 de esta sección. Entonces, digamos, pues como paso 1 debemos identificar la regla adecuada. Entonces, en este caso, la derivada es lineal, por lo tanto, podemos derivar los términos por separado y sacar la constante.
Entonces, digamos, en el primer caso, como yo les estaba diciendo, e a la x su derivada es la misma. Entonces, pues se deja ahí. Pero para derivar, digamos, 4 sobre raíz cúbica de x, entonces, digamos, por ejemplo, lo que podemos hacer es, digamos, que esa raíz la podemos transformar a fraccionario. Entonces, ya transformándola a fraccionario, nos va a quedar muchísimo más fácil. En el documento que pues, se va a subir a la actividad, está explicado el ejercicio y está hecho paso a paso. Digamos, ya obteniendo, digamos, la derivada, digamos, estas son las funciones que nos da. La rojita es la derivada y la azul es nuestra función principal. Ahora vamos a hablar de la regla de la cadena. Esta es una regla muy importante que se utiliza en muchos casos, como lo vimos anteriormente. Entonces, la regla de la cadena es una herramienta que pues nos permite en el cálculo diferencial derivar funciones compuestas, entonces que están formadas por una o más funciones a la vez. Entonces, pues digamos, la fórmula matemática dice que la derivada de una función para pues, aplicar la regla de la cadena es derivar la primera función por, digamos, sin derivar la interna por la derivada de la interna. Entonces, en un ejercicio lo vamos a ver más claro. En este caso tenemos este ejercicio que al igual he sacado el libro guía que nos plantea. Entonces tenemos la función 2 elevado a la 3, 3 elevado a la x y x elevado a la 2. Entonces lo que primero vamos a hacer es identificar nuestras funciones externas e internas. En este caso pues yo utilicé digamos, sustitución, entonces digamos u para mí es 3 elevado a la x elevado a la 2. Entonces reemplazo u y empiezo a derivar. Digamos, derivo las funciones tanto externas como internas y ya en el último paso es siguiendo la regla que ya les decía, la formulación matemática, empezamos a juntar. Entonces, digamos, la derivada de 2u es logaritmo de 2 por 2 a la u, sabiendo que u es lo que ya les dije. Y en las internas tenemos que pues sería 3 elevado a la v, que para mí v es x al cuadrado, entonces pues tendríamos que su derivada es logaritmo de 3 por 3 elevado a la v. Esto lo podemos ver en los anteriores casos, por eso les digo que digamos aprendiendo todos se pueden juntar. Y pues ya sí tendríamos nuestra regla de la cadena aplicada con las demás funciones. Tenemos la gráfica, digamos, para ver cómo se comportan. Entonces ahora vamos a hablar ya por último de las funciones logarítmicas, las cuales pues se aplican un logaritmo natural. Base también pues digamos tenemos como una fórmula exacta que pues es la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Aquí también se pueden aplicar las demás reglas. Entonces en un ejercicio que al igual planteado en el libro, entonces tenemos seno de x por logaritmo de 5x, es el ejercicio 23. Entonces empezamos, aquí se puede aplicar regla de la cadena y pues derivadas trigonométricas. Entonces empezamos a derivar. Entonces sabemos que la derivada de seno es coseno por pues el segundo sin derivar y pues el primero sin derivar por la derivada de la segunda, que pues en este caso sería 1 sobre 5x, pero como debemos derivar 5x, se multiplica la derivada de 5x es 5. Entonces empezamos a simplificar, acá se cancela el 5 con el 5, nos quedaría seno por 1 sobre x y pues para hacerlo más sencillo nos quedaría seno x por x. Entonces esa derivada como tal quedaría coseno de x por logaritmo de 5x más seno x sobre x. Al igual que en los demás ejercicios también se graficó. Aquí podemos ver las dos gráficas, tanto la derivada como la principal. Entonces ya por último, agradecer y eso es todo por hoy. Gracias.